En esta ocasión me asomo para desearte un feliz año 2025, pero como debe ser, que para eso el canal es de programación, vamos a hacerlo programando. Vamos a ver cómo podemos hacer un efecto como el que estás viendo, un efecto de que caiga nieve y se vaya depositando encima de un texto. Pues lo dicho, feliz año, y si te parece vamos a ver cómo conseguir algo así. Pues vamos a hacerlo empleando como herramienta, como motor gráfico Godot y como lenguaje C#. Voy a crear un proyecto nuevo, voy a llamarlo Nieve 1, porque lo voy a hacer en dos pasos. Un primer paso que te muestre cómo podemos imitar ese efecto de la nieve que cae de forma más o menos errática e incluso más o menos movida por el viento, y luego lo aplicaremos al hecho de que caiga sobre algo y se deposite. Pues llamo al proyecto Nieve 1, me aseguro de que vaya a la carpeta que yo quiera, en mi caso dentro de la carpeta de Godot, porque tengo una carpeta específica para mis proyectos creados con Godot. Me va a dar bastante igual qué renderizador utilice, no vamos a hacer gráficos que sean complejos, con lo cual paso a crear y editar. Y la idea es sencilla, va a ser una escena 2D con una única imagen que va a caer repetida varias veces, con lo cual mi nodo raíz será una escena 2D, la puedo llamar Nieve 1 y le añado como hijo un área 2D, algo que yo pueda mover y a lo que pueda añadir un sprite y si quisiera más detalles como una forma geométrica para comprobar colisiones o lo que yo necesitase. Ese área 2D lo voy a llamar copo y le voy a añadir un sprite 2D como nodo hijo. Me he preparado una imagen, un tal snowflake.png, y esa va a ser la textura de ese copo. Verás que es posiblemente demasiado grande para la zona visible de la pantalla, que es este recuadro. No se ve mucho, pero lo podemos destacar. Esa zona D es mi zona visible, con lo cual si el sprite me parece demasiado grande, lo puedo refinar, haciendo clic en el sprite y en el inspector indicando que en su transform la escala sea menor. Por ejemplo, en vez de escala 1, podemos hacer que la escala sea 0.2, es decir, un 20%. Y ahora simplemente quito ese copo de la escena, lo convierto en una nueva escena, en un prefab, en algo que pueda reutilizar, y pondré varios copos al azar por arriba y les daré una lógica para que caigan y cuando desaparezcan por abajo vuelvan a aparecer arriba. Botón derecho, guardar rama como escena. Me parece bien que sea mi copo. Ahora ya sí que puedo mover ese primer copo y añadir unos cuantos más, arrastrando el copo.tscn. De momento he puesto todos por encima de la pantalla en posiciones más o menos al azar, pero aún así vamos a añadir un script, añadir código para que realmente aparezca en posiciones al azar por encima de la pantalla y que baje con una velocidad que también sea al azar. Pues para eso voy a mi copo.tscn y digo que le quiero añadir un script, botón derecho, añadir script. Me parece bien el nombre copo. No voy a molestarme en crear una carpeta, pero eso sí, no quiero que sea el lenguaje GDScript, sino el lenguaje C#. Creo. Y en mi esqueleto vacío, en la función ready, voy a decir primero que la posición sea al azar. Y para eso tenemos gd.rand y que me devuelve un entero de 32 bits, con lo cual, como mi pantalla tiene cerca de 1000 píxeles de ancho, es el valor por defecto de Godot, vamos a hacer que tome el módulo 1000. De modo que sea un número del 0 al 999 en la posición X, en la anchura. Y en la altura podríamos hacer algo parecido. Y para eso el autocompletado de Visual Studio ayuda muchísimo. Solo que aquí quiero que sea cerca de 500 y negativo para que aparezca por encima del comienzo de la pantalla. Y lo mismo con su velocidad, nos creamos un vector para la velocidad. Y duplico la línea anterior, pero ahora puedo hacer que la velocidad en vertical, por ejemplo, sea siempre fija. Vamos a probar qué tal queda con 100 píxeles por segundo, que tarde 6-7 segundos en recorrer toda la pantalla. Y en horizontal sí podemos hacer que la velocidad sea variable. Por ejemplo, un número del 0 al 19, un randy módulo 20.
de modo que hay unos copos que se muevan un poco más a la derecha que otros, como si el viento les afectara a unos más que a otros. Pues en Process nos limitamos a incrementar la posición en esa velocidad y comprobamos el resultado. Esa sería la forma de incrementar la posición, pero vamos también a contemplar el caso de que si desaparece por abajo, vuelva a aparecer por arriba. Y en ese caso podemos reutilizar esta lógica, que salga en una posición horizontal al azar, pero en vertical que esté justo por encima del principio de la pantalla, por ejemplo las coordenadas -10, y con eso debería funcionar, deberían bajar, no todas con la misma inclinación, y cuando alguna desaparece por abajo vuelve a aparecer por arriba en una posición al azar. Guardamos cambios y probamos. Y de vuelta en Godot también deberé empezar por guardar cambios, primero en mi escena copo, luego en mi escena principal que he llamado nieve 1 pero que no había guardado aún. Y ahora ya sí, lo lanzo. Le digo que esta quiero que sea la escena principal. Y esa es la apariencia. Para que esté un poco mejor vamos a hacer que el fondo sea totalmente negro. Y vamos a ajustar para que si yo maximizo, no se queden solo en esa zona central, sino que toda la ventana se redimensione conmigo. Y para eso me voy a las propiedades del proyecto. Vamos al apartado de monitor, a ventana. Y al estirar le digo que en vez de disable, que se ajuste, por ejemplo, a los elementos que hay en el canvas. Y para el color de fondo, tecleo la palabra color y me aparecen varios sitios, entre ellos, aquí está, en el entorno tenemos un color claro predeterminado. Pues ese color claro, realmente ese color de borrado, vamos a hacer que sea, si no negro, al menos un gris mucho más oscuro. Cerramos y probamos ahora. Y ahora sí, el fondo es mucho más oscuro y además si maximizo, los copos se ven más grandes, pero respetando la misma estética. Todos caen a la misma velocidad, pero todos se mueven con velocidades que no necesariamente son las mismas en horizontal, como si el viento afectara a unos más que a otros. Pero vamos a tomar esta idea para hacer eso de que los copos de nieve caigan unos encima de otros, o encima del suelo, o encima de un dibujo. Pues ahora creo un nuevo proyecto, nuevamente escena 2D, pero la diferencia es que además tendré un texto de fondo, que voy a añadir como un static body. Ese static body tendrá su sprite. Y nuevamente me he preparado dos imágenes, una feliz 2025, que va a ser la textura de ese sprite 2D, que estará en sus coordenadas 00, pero no estará centrado. Y además de eso añadiré igual que antes el copo, que ahora va a ser más pequeño, va a ser simplemente una imagen 4x4, con lo cual ya sabes, área 2D, con un sprite. A ese copo, al igual que antes, le añadimos un script. Me propone copo, quiero que sea en C#. Y puedo empezar por traerme esa lógica que ya habíamos hecho para el copo. Y que era algo así, pero la queremos solo un par de cambios. El primero y más evidente es que ya no reaparecerán, sino que simplemente irán bajando. Y cuando choquen, se quedarán. Y por otra parte que no aparecerán en cierta posición al azar, sino que ahora los generaremos desde el cuerpo del programa, en este caso desde la escena nieve. Guardo cambios. Y de vuelta en Godot, primero a ese fondo le voy a llamar fondo en vez de static body 2D. Y voy a añadir ese gestor, ese programita de control global al contenedor, al nieve 2, a la escena que contiene todo lo demás. Me propone nieve 2 en C#, ninguna subcarpeta, me parece bien por ahora. Y desde aquí vamos a generar esos copos, pues necesitaré una pact sin, una escena compactada.
Para que eso funcione deberé guardarme el copo como escena, al igual que hemos hecho antes. Así que vuelvo a Godot, guardo esta escena principal antes que nada. Y ahora el copo, botón derecho y guardar esta rama como escena. Me propone copo de nombre, me parece bien. Lo puedo incluso eliminar ya de la parte visible porque todos ahora van a aparecer desde código. Y ahora ya sí, vuelvo al editor de código, a Visual Studio. Y voy a prepararme esa escena. No con New Packet Scene, como él me propone, sino con gd.load. Al que le voy a indicar la ruta dentro de res. Algo así debería bastar. Y ahora desde Process voy cada cierto tiempo a ir generando uno nuevo. Pues me puede interesar crearme un número a partir del cual se empiezan a generar, por ejemplo, factor va a ser privado, va a ser un float. Y podemos probar, por ejemplo, con 0,1. Y ahora genero un número al azar. Y si está por debajo o por encima, según yo decida, de ese factor, genero un nuevo copo de nieve. Tenemos un roundf que genera un número al azar. Pues si eso es menor que ese factor de generación, en ese caso es cuando instancio esa escena de copo. Escena copo.instantiate. Y la posición la asigno al azar, módulo 1000 o apurando un poco módulo 1152, que quiero recordar que era exactamente el tamaño de mi pantalla. Eso sería la X. Y podemos hacer que cada vez que aparezca uno nuevo sea ligeramente por encima de la pantalla, por ejemplo las coordenadas -10. Me dice que no hay una definición para position en los nodos en general. Vamos a decirle entonces que esto es un objeto de tipo área 2D, que los área 2D sí que tendrán un position reservado, sí que les podré indicar una posición. Y solo me queda ese copo que ya he generado y que ya tiene posición al azar, añadirlo realmente a la escena. Algo así. Con eso deberían ir apareciendo copos y nos faltará refinar su velocidad y añadir las colisiones para que se depositen encima de el cartel, incluso encima del suelo. Lo probamos desde Godot. Me pide escena por defecto, digo que es la actual, la nieve 2. Y van cayendo copos, quizás un poco rápido además, pero el efecto no es malo, ahora nos falta que se depositen aquí encima, que se depositen aquí abajo. Para que se depositen aquí encima, en el fondo, basta con ir añadiendo formas de colisión poligonales. Tenemos collision shape, tenemos collision polygon. En este caso quiero un polígono de colisiones. Y lo iré llamando con cosas como, por ejemplo, vamos a empezar por el 0, que es de los más fáciles de ver, pero llamarlo collision 0. Y luego crearme colisiones para la F, para la E, para la L. ¿Qué haríamos con el 0? Pues hago un clic. Vamos a hacer primero más zoom. Y ahora ya sí, voy haciendo clic y voy dibujando por dónde iría ese contorno con el que quiero que se comprueben colisiones. Voy a hacerlo sin mucha finura y lo retocaré un poco después, pero la idea es que voy haciendo clics y el último debería coincidir con el primero. Luego ya puedo mover cualquiera de esos puntos para retocar y refinar un poquitín su posición si me interesara. Esa sería la forma de indicar colisiones en cada una de las figuras que forman la imagen. Guardo cambios y haré lo mismo para el copo. Viene también una forma de colisión y luego añadiremos la lógica. Voy a mi copo.tscn. Nuevamente hago mucho zoom. Y en este caso lo que creo es una colisión shape, una forma de colisión más sencilla. En el inspector le digo que la forma sea
un rectángulo y lo hago más pequeño. Yo te recomendaría que ni siquiera apures las esquinas, porque pueden quedar en posiciones un poco arbitrarias. Quizás quede más bonito si la forma de colisión es un poco más pequeña y entonces los copos se pueden superponer. En este caso, que mi tamaño es 4×4 píxeles, eso supone que mi forma de colisión sea de 2×2. Parece demasiado pequeña, pero el efecto no tiene por qué ser malo. Guardamos. Y ahora nos falta decirle qué tiene que hacer cuando haya colisiones. Es decir, cuando este copo choque con, en este caso, un body, on body entered, quiero que ocurra tal cosa. Pues estamos dentro del copo. Vamos a la segunda pestaña del inspector, a la que pone nodos, y tenemos en on area entered para cuando choca con otra área 2D, por ejemplo con otro copo, o body entered cuando choca con un cuerpo físico, en este caso nuestro fondo. Pues digo que quiero el body entered. Y me dice, voy a enlazarte con un tal on body entered que tendrás que crear tú. Perfecto, me copio eso. Digo que conecte y me vuelvo a Visual Studio. Y aquí en el copo me creo ese public void, pego ese nombre de onBodyEntered y recibo como parámetro el nodo con el que he chocado. Pero en este caso, como nuestro único body es ese texto de Feliz 2025, lo que voy a hacer directamente es decirle que cuando eso ocurra, quiero un nuevo vector 2 con coordenadas 0, 0. Hay más formas de indicarlo, pero la idea intuitiva que quiero que tengas es que quiero que si choca con algún cuerpo, su velocidad pase a ser 0, es decir, que ese copo se detenga. De hecho, a medida que se vaya formando una pequeña montaña de copos de nieve, me interesará que si un copo choca con otro copo, también se detenga, con lo cual vamos a enlazar también el onAreaEntered, el si choca con otra área 2D, que en este caso sería el copo. Y la forma es la misma. Vuelvo a Godot, elijo el evento AreaEntered cuando entra a la zona de colisión de otra área 2D, hago doble clic y si no funciona pruebo a pulsar intro y me dice tendrás que crear un método llamado onAreaEntered. Le digo de acuerdo, me lo copio y le digo conéctamelo. Y en Visual Studio voy a hacer la misma idea de antes. Sería algo así. Esto solo tiene un pequeño detalle a mejorar, que es que podría llegar a ocurrir que dos copos chocaran mientras que todavía están cayendo. Con lo cual lo ideal es que antes de detener este copo, compruebe si he chocado con uno que ya está detenido. Si estoy chocando con uno que todavía está cayendo, no los detengo todavía, dejo que sigan cayendo, que se crucen en el aire. No me deja acceder a su velocidad. Vamos a hacer que sea pública. Y aunque sea pública no le gusta porque, claro, esto es algo que tienen solo los copos, con lo cual voy a forzar el tipo. Le digo si esto otro, tomado como un copo, su velocidad en vertical es igual a 0. Vamos a comprobar paréntesis. El de toda la condición, el del forzado de tipos, el de otro, parece que sí. Pues esta es la idea. Si el otro copo ya está detenido, no está bajando, paro este. Y si con lo que choca es con un body, con ese cartel o con un algo que pondremos en la parte inferior, en ese caso sí. En ese caso quiero que se detenga inmediatamente. Pues volvemos a Godot y nos tomamos el tiempo de crear todos los polígonos de colisiones para cada una de las letras del título. Y con la paciencia suficiente llegaría a algo parecido a esto. Solo me queda añadir una zona de colisión inferior, pues añado otra colisión. En este caso, una collision shape va a ser otro rectángulo. Y esa forma de colisión la voy a poner en la parte inferior. ¿Podría ser algo así? Pues guardamos y probamos a ver si no hemos pasado nada por alto. Solo nos quedaría si queremos que ese sprite 2D, en vez de ser totalmente blanco,
estuviera modulado, tuviera algún otro color distinto. En visibilidad tenemos un modulate y podemos hacer que sea pues en tonos más bien azules o directamente un rojo intenso o lo que nosotros queramos y probamos. Y esa es la apariencia. Ahora veremos si efectivamente se van depositando. Quizás vaya un poco rápida la nieve, de hecho al ir tan rápida en vertical, las colisiones avanzan un poco más de lo que para mi gusto sería deseable. Pero la apariencia es esa, es razonable. Pues parece que el panel de colisión inferior nos ha quedado un poco bajo, tarda en verse la nieve de la parte inferior, pero en cualquier caso el efecto es el que queríamos, así que ya sabes, una curiosidad más y sobre todo, feliz año 2025, mucha salud y que salga todo lo mejor posible. Nos vemos.